La religiosidad y el evangelio nunca han caminado de la mano el uno con el otro. Mientras más involucrada está una persona en una religión infectada por tradiciones humanas, menos dispuesta estará para escuchar y recibir el evangelio. Mis hermanos, la religión es como una vacuna que inocula a las personas para que el evangelio no penetre en su corazón. ¿Saben cómo funciona una vacuna, verdad? A usted le ponen un poco del virus que quieren inocular en su cuerpo, y ese poco del virus lo inocula, lo cubre, lo protege para que cuando llegue el virus real no lo afecte. Eso pasa con la religión. La religión tiene algo de verdad, y ese algo de verdad se mete en tu sistema y no permite que toda la verdad penetre. La religión vacuna a las personas contra el evangelio. Los convierte en una especie de zombies espirituales. ¿Saben lo que es un zombie, verdad? Eso es lo que hace la religión. La religión produce zombies, personas que parecen que están vivas pero están muertas, como sucedió con los líderes religiosos de Israel. Aunque gracias al Señor el poder de Dios es todopoderoso, valga la redundancia, y es capaz de vencer toda resistencia y traer personas hasta como Nicodemo al arrepentimiento y a la fe. Jesús hizo muchas cosas en ese tiempo, como vemos en este mismo capítulo del Evangelio de Marcos. Jesús echó fuera demonios, sanó a los enfermos, resucitó muertos, caminó sobre las aguas. En 2 ocasiones alimentó a un montón de personas con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Pero en este resumen que Marcos nos da de su ministerio, él no menciona ninguna de esas cosas. Porque Jesús dedicó la mayor parte de su tiempo a la predicación del evangelio. Y es interesante que la palabra que se usa aquí significa proclamar en alta voz como un heraldo las buenas nuevas de salvación, como hacemos cada domingo desde este púlpito. Eso es predicar. Predicar no es otra cosa que una declaración autoritativa y a viva voz de la verdad de Dios. Y el verbo que Marcos usa en el versículo 14 es un participio presente. ¿Y eso qué significa? Que era algo a lo que Jesús se dedicó a hacer continuamente. Durante todo su ministerio, Jesús predicó el evangelio. Él manejó su agenda de tal manera que todas las otras cosas nunca fueron un impedimento para que él predicara el evangelio. Más adelante en el capítulo 1 hay una escena interesante. En el versículo 32 dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Imagínense, mis hermanos, la escena. Y sanó a muchos, noten, no a todos, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Pero inmediatamente en el versículo 35 dice: levantándose muy de mañana. ¿Qué significa eso? Bueno, si él se levantó de mañana, quiere decir que se había ido a acostar. Lo que quiere decir que en un momento dado, con toda la multitud agolpada a la puerta esperando ser sanada, el Señor Jesucristo dijo: basta, tengo que descansar, para levantarme temprano, para tener mañana un tiempo de soledad con mi Padre Celestial. Y dice en el versículo 36: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Todas esas personas que en el día anterior no pudieron ver a Jesús, todas esas personas enfermas que tenían problemas urgentes que tenían que ser atendidos, estaban allí otra vez bien temprano con su número en la mano, esperando ver a Jesús. ¿Y qué dice el versículo 38? Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Escucharon eso? Al hombre más misericordioso del mundo
diciendo en este momento: ya basta, yo no puedo continuar siguiendo la agenda de los demás, porque yo vine del cielo con una propia agenda que mi Padre me dio, y en esa agenda lo más importante que yo tengo que hacer es predicar el evangelio. De nada sirve sanar a una persona de su enfermedad si al final de cuentas va a morir y se va a ir al infierno por causa de su pecado. Así que el problema más serio del hombre no es su salud física. El problema más serio del hombre es reconciliarse con Dios. Y nadie va a reconciliarse con Dios si no es a través de la predicación del evangelio. Mis hermanos, si hay algo que ninguna iglesia de Cristo debe negociar, es la centralidad de la predicación en sus cultos congregacionales. Eso debe ser central en nuestros cultos, porque ese es el medio por excelencia que Dios ha decidido usar para salvar a los pecadores y para edificar a los creyentes: la predicación de la palabra. Mis hermanos, es muy lamentable que muchos de los cultos que se celebran hoy en muchas iglesias se asemejan más a un baby shower que a una embajada del reino de Dios, donde un embajador está proclamando con autoridad los decretos del Rey del universo revelados en su palabra. Eso es lo que la iglesia es: una embajada del reino de Dios. Y nosotros no somos los negociadores de Dios. Nosotros no somos los encargados del entretenimiento. Nosotros somos sus embajadores. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:22, llamando a los hombres a reconciliarse con Dios. Y eso nos lleva al contenido de la predicación de Jesús. ¿Qué hacía Jesús en Galilea? Predicar. ¿Qué predicaba Jesús? Versículo 15: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Vimos hace 2 semanas atrás que la palabra evangelio señala el anuncio de algo grandioso, algo extraordinario, algo maravilloso que ha ocurrido en la historia y que cambia para siempre y para bien la vida de sus destinatarios. Todas las demás religiones del mundo, que nos ofrecen consejos para llegar al cielo, consejos para vivir una vida plena y feliz. Pero el evangelio no es un consejo, el evangelio es un anuncio. Es el anuncio de algo que ya Dios hizo. Es la noticia más extraordinaria que cualquier ser humano haya escuchado jamás. Que Dios mismo se introdujo en la historia, que Dios mismo ha venido al mundo en la persona de su Hijo para libertar al hombre de la tiranía del pecado y para establecer su reino en la tierra. Versículo 15 otra vez: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Esa expresión, el reino de los cielos o el reino de Dios, se usa 14 veces en el evangelio de Marcos para referirse al gobierno soberano de Dios en el corazón de los hombres. ¿Qué deben hacer los hombres ante la realidad de que el reino de Dios se ha introducido en la historia a través de la persona de Jesús? Arrepentirse y creer. Vuélvanse de sus caminos, dice el Señor. Levanten una bandera blanca de rendición. Óyeme bien, la salvación no es por obras. La salvación no es por lo que tú hagas o dejes de hacer. La salvación es por lo que ya Dios hizo en la cruz del Calvario, en la muerte de su propio Hijo. Esa es la buena noticia del evangelio. De manera que la conversión es un cambio de soberanía. Estamos aceptando con gozo la autoridad absoluta de Dios sobre todas las áreas de nuestra existencia, porque ahora vemos claramente que su gobierno es infinitamente mejor que la tiranía del pecado. Se trata de un cambio radical, porque implica un cambio de corazón y un cambio de dueño.